Muy buenas, ingeniero y compañeros presentes. El día de hoy les estaré presentando el freno por corrientes de Folk y el generador asíncrono. Bueno, como siempre, una breve introducción sobre el tema y tenemos lo que son las corrientes de Volt en un motor de inducción. Eh, Cuando el campo magnético del estator está fijo y el rotor sigue girando, este se inducirá creando un campo magnético que producirá un par de frenado. Para que el par de frenado aumente, se debe de incrementar el campo magnético del estator. Como dice acá, también los frenos por corrientes de default tienen una gran ventaja y es que no tienen fricción, por lo que no hay un desgaste de piezas debido a que solo interactúan los campos magnéticos, además que tienen un bajo mantenimiento. Generadoras asíncrono. Bueno, para que el motor asíncrono funcione como un generador, el rotor debe de girar a una velocidad mayor a la del sincronismo. Por consecuencia, el generador absorberá potencia mecánica del rotor para convertirla en potencia activa que suministrará a la red. Los generadores asíncronos son más aplicados a los sistemas de generación por turbinas de viento, así como un generador eólico. Bueno, ahora tenemos el desplazamiento. El desplazamiento del motor es la diferencia que hay entre la velocidad de sincronismo y la velocidad del rotor medio en revoluciones por minuto. El deslizamiento se expresa en fracción de la velocidad de sincronismo, también se puede expresar en porcentaje. Aquí tenemos que la velocidad de sincronismo se verá representada por ns y la velocidad del rotor por nm, que dependiendo de cuál sea mayor o cuál sea menor, menor a cero o mayor a cero, este tenderá a ser un motor o un generador. Bueno, ahora tenemos lo que viene siendo el procedimiento de la práctica y para realizar la demostración del freno por corrientes de Folk se realizó el circuito de la figura 1, eh, que al hacer girar el rotor de impulsión a una velocidad de 150 revoluciones por minuto girando en sentido horario, se puede observar que el par de frenado fue de 0,057 y la corriente de electroimán fue de 0,041. Al ir disminuyendo la carga resistiva con el motivo de aumentar la corriente de los electroimanes, eh, Y como podemos ver en la tabla número 1, que a medida que la corriente de los electroimanes fue aumentando, el par de frenado fue aumentando y la velocidad fue disminuyendo. Como lo podemos ver en la tabla 1 de aumento de corriente de los electroimanes. Al invertir los conductores de entrada del motor de impulsión, se logra cambiar el giro del motor y al ir disminuyendo la resistencia, se logra aumentar las corrientes de los electroimanes. Comienza a aumentar el par de frenado y la velocidad comienza a disminuir, por lo que al cambiar el giro del motor de impulsión no afecta el frenado producido por el motor de jaula de ardilla. Esto lo podemos visualizar en el aumento de corriente de los electroimanes. Bueno, en la tabla 2 del aumento de corriente de los electroimanes. Para realizar la demostración del generador asíncrono, realizamos el circuito de eh, este circuito lo utilizamos para demostrar el funcionamiento del generador asíncrono. Eh, Aquí me equivoqué con el nombre del título. Bueno, lo primero que se realizó fue aumentar el voltaje del motor de impulsión para que tenga una velocidad de 1200 revoluciones por minuto. Luego se reguló la pérdida de control de carga del dinamómetro para que tenga una carga de
1.0 newton metro. A través de los apartados de medición que se logró obtener en la potencia activa de 72.4 watts, de potencia mecánica de 2.238 watts, velocidad de 63.25 rehenes por minuto y un par de 0.337 newton metro. Estos datos nos quieren decir que el motor de la jaula de Aria está funcionando como un motor de inducción, ya que está consumiendo potencia activa de la fuente de alimentación. Luego se fue aumentando la velocidad del motor al 105% de su velocidad de sincronismo y a través de los apartados de medición se logró obtener su potencia activa, la potencia mecánica, la velocidad y un par. Eh, Siguiente. Ahora podemos visualizar las aplicaciones del freno por corrientes de default y generador asíncrono. Aquí tenemos el freno por corrientes de default. Estos son utilizados para reducir la velocidad de máquinas de altas velocidades, tales como trenes de alta velocidad, desconectar de emergencia o ralentizar el uso de equipos industriales o herramientas o equipos de ejercicio. Y en el generador asíncrono o generación de potencia activa, tenemos como ejemplo el frenado de recuperación o generadores eólicos, tales como los mencionados al principio de la práctica. Y aquí está las respuestas del cuestionario. La primera nos dice, un electroimán fijo encargado de crear un par de frenado que actúa sobre el rotor de la jaula de ardilla se define como freno magnético o freno por corrientes de default. La segunda dice, con un motor de inducción jaula de ardilla gira más rápido que la velocidad de sincronismo determinada por la red de corriente alterna, dicho motor suministraba potencia activa y consume potencia reactiva. Eh, Tercero, un motor de inducción de jaula de ardilla requiere potencia reactiva para crear el campo magnético giratorio. Cuarto, la velocidad de un motor de inducción en jaula de ardilla que opera como un generador asíncrono es menor que la velocidad de sincronismo. Quinto, ¿cuál será el voltaje de salida de un generador asíncrono que gira con velocidad de sincronismo si el generador no encuentra conectado a la fuente de corriente alterna? Este será cero, salvo que el pequeño voltaje debido al magnetismo remanente. Por último, tenemos las conclusiones, eh, que yo saqué. Este sería la primera conclusión sería un motor de inducción logra producir un par de frenado empleando las corrientes de Volt. Esto se hace posible al tener un campo magnético en el estator fijo, por lo cual el rotor empezará a inducirse para que creará un campo magnético que producirá un par en contra del sentido de rotación. Segundo, el motor de inducción logra suministrar potencia activa cuando el motor gira más rápido que la velocidad de sincronismo y el motor no se encuentra conectado a una fuente de alimentación, esto logra suministrar potencia reactiva. El motor de inducción podrá funcionar como motor, generador y frenado dependiendo de la velocidad que tenga, donde se puede ver que si el motor gira a menor a la velocidad de sincronismo, este funcionará como motor, y si gira a la velocidad mayor a la de sincronismo, este funcionará como generador. Por otro lado, si el campo de excitación es fijo y el rotor está en movimiento, este producirá un par de frenado. Y eso sería todo por hoy. Muchas gracias. Espero hayan logrado aprender algo de la práctica.